Lunes, aquí estamos, lunes más. Hoy vamos a hablar de algo que ahorita el mundo necesita más que nunca. O de hecho todo lo que viene de Dios, el mundo lo necesita más que nunca. Pero hoy vamos a estar hablando de algo que en lo personal necesito practicar más. Porque según yo estaba practicándolo, pero cuando el Señor empezó a revelar esta lección dije, cielos, necesito practicar más. Hoy vamos a hablar de la paciencia. Algo, yo creo que es una palabra que a nadie nos gusta, sinceramente, porque no sabemos la diferencia entre la paciencia natural y la paciencia divina o la paciencia espiritual o la paciencia, no, la paciencia divina, vamos a decirlo así para que podamos entenderlo bien. Y vamos a ver varios versículos, así es que si no alcanzamos a cubrirlos todos, se los voy a dejar. Estoy aprendiendo cómo dejar las cosas aquí en YouTube, entonces me di cuenta que que puedo y tengo la habilidad y la posibilidad de dejar versículos aún, sitios de web ahí en la descripción y no lo había hecho, pero de ahora en adelante trataré de hacerlo. Pero hoy yo creo que sí vamos a alcanzar a cubrir la mayoría de ellos, pero la verdad es algo, estoy hablando y al mismo tiempo estoy repasando, viendo de que, ay, wow, Dios, eres maravilloso. Pero vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por un día más, por este precioso mes de agosto, por la lluvia, por contestar nuestras oraciones, Señor, y refrescar nuestros céspedes, nuestras plantas, nuestros sembradíos. Me refiero a los campesinos, Padre, gracias. Gracias porque tú conoces la necesidad y tu lluvia no es tardía, llega a tiempo. Gracias, Padre, porque tú habitas dentro de nosotros, porque somos completos en Cristo, porque Dios habita dentro de nosotros, porque tu sabiduría y tu conocimiento habitan dentro de mí. Gracias, y por medio de Cristo Jesús damos toda honra y toda gloria a Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu entrega. Espíritu Santo, aquí estamos en nuestro mejor maestro, porque tú eres el mejor maestro. Activamos nuestra sabiduría que viene de lo alto, Señor. Gracias, te bendecimos, te glorificamos por hoy y siempre. Declaramos que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Gracias, mi Dios. Ministra cada hogar, cada familia y cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paciencia divina. Y creo que nosotros habíamos hablado en un video anterior en... no recuerdo el título, pero hablamos, pero ahorita va a ahondar un poquito más en lo que es activar esa paciencia y en la confusión que tenemos, porque vamos a describir lo que le llaman, voy a ver la palabra porque está un poquito difícil, longanimidad. ¿Ah? Sí, pero para allá vamos. La fe tiene que llevar paciencia. Si la fe no lleva paciencia, llegamos a un caos, hasta un trauma, problemas, conflictos, porque caemos en nuestra fuerza y en eso acarreamos los sentimientos y creamos un conflicto. Nos empezamos a frustrar y la frustración empieza a alborotar nuestras emociones y creamos a veces conflictos hasta familiares o en el trabajo por esa frustración. Cuando la fe no lleva paciencia, la verdad puede causar hasta un trauma espiritual, un trauma físico, un trauma emocional, un trauma financiero. Y no es necesario, porque por ejemplo cuando tenemos una necesidad económica, Dios es nuestro proveedor, es Jehová Jireh, nuestro proveedor en todos los sentidos. Dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, o sea que nada nos va a faltar, absolutamente nada. Aún en esa necesidad económica que surja de repente,
el Señor se va a manifestar. ¿Y qué es lo que hacemos? Corremos, como mencioné en otro video, corremos a pedir prestado y creamos conflictos económicos, porque si no lo tuvimos en ese tiempo, ¿qué nos garantiza que lo vamos a tener después para pagarlo y aún con intereses que son extremos? O a veces pedimos entre familia y luego hay conflictos familiares porque se crea un problema. O sea, no hay necesidad. Cuando confiamos en Dios, esa fe requiere paciencia. Pero no la paciencia que tú y yo queremos dar, porque la paciencia que nosotros ejercemos en lo natural conlleva trabajo de nosotros mismos. Nuestro producto, ¿qué es lo que podemos producir para tener esa paciencia? Porque la paciencia que nosotros manejamos al natural, a nivel natural, lleva visión, y la visión es lo opuesto de la fe. De hecho, el enemigo número uno de la fe es la visión, lo que podemos ver, nuestra vista, en lo natural. Entonces, para entender esto, vamos a leer 2 de Pedro 3, 4 en adelante. Y aquí vamos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Vamos a empezar con las palabras difíciles tan temprano. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Se proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La venida del Señor es una de las cosas que, manejada en lo natural, ha creado una frustración espiritual, un trauma espiritual y frustraciones en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí habla de que lo tienen por tardanza. Sí hemos escuchado la venida del Señor, pero pues de hecho hasta ahorita han pasado años y no ha pasado nada. Eso es caer en ignorancia porque no escudriñamos las escrituras, pero de hecho no es por tardanza. Hay cosas que tenían que suceder, profecías que tenían que suceder y sucedieron. De hecho nada más queda una sola y es el rapto, pero de eso hablamos en otra ocasión cuando el Señor me lo indique y me lo permita. Pero en fin, esto ha llevado a las generaciones a caer y sentarse en una silla de comodidad y de decir, tal vez no suceda hasta dentro de 1000 años o de 100 años o de 400 años. Y esto nos ha llevado a una impaciencia, porque de hecho es por ser impacientes, es como no ha sucedido, entonces no ha sucedido ahora, no ha sucedido aquí, no ha sucedido allá, es palabrería, entonces ha caído una impaciencia. ¿Y qué es lo que crea eso? Un adormecimiento espiritual, y eso crea un conflicto porque hay una separación de Dios. Nosotros nos desviamos, nos quitamos del camino del Señor porque como quiera falta mucho tiempo, no se está viendo nada tal vez, y caemos en la incredulidad sin quererlo, subconscientemente empezamos a dudar de la veracidad de la palabra de Dios y si en verdad esto llegará a suceder, cuando sí es verídico, pero por no escudriñar la palabra del Señor, por caminar en ignorancia, caemos en una silla de impaciencia y caemos en pecado. Por lo consecuente nos separamos de la voluntad del Señor. En fin.
Pero por eso tener paciencia divina, longanimidad, es esencial para nuestro caminar con Cristo Jesús, porque número uno, entenderemos que no es porque Él no ha querido venir, no es porque no vaya a suceder y no es por tardanza, sino para salvación y para nuestro propio beneficio, y que no ha sido tardado y que no debemos ser impacientes porque todo lleva su plan. En Dios todo tiene proceso, y no me refiero al proceso que muchos manejan como, ay, es que el Señor me está llevando por un proceso de fuego. Y no. Cuando nosotros nacemos, hay un proceso de vida, o sea, tenemos que aprender a gatear, aprender a caminar, etcétera, etcétera. Ese es un proceso diferente a lo que se lleva, por ejemplo, en un proceso jurídico, que por haber hecho algo malo, tú ahora tienes que entrar en un proceso para justificar o buscar tu inocencia. Es algo muy diferente a lo que es el proceso de vida, y es a lo que me estoy refiriendo. La longanimidad se refiere al proceso de vida, que es nuestro caminar con Cristo Jesús. Y para eso necesitamos entender algo. Cuando sembramos, por ejemplo, una semilla, ya sea de tomate o de fresa, la fresa sí tiene semilla. Oigan, el plátano tiene semilla. Pregunta X. Pero en fin, cuando sembramos una semilla de manzana, aún la más popular que hicimos en las escuelas, que fue un frijolito, ¿verdad? O sea, no sembramos la semilla. Vamos a suponer, en este momento, yo agarro a tierra, siembro la semilla y traigo mi silla, y frente a donde sembré la semilla me quedo sentada. ¿Esperas impacientemente el resultado? Un resultado inmediato. O sea, es que te sembré ahorita en la mañana, entonces para mediodía yo necesito tener un tomate porque lo ocupo. Y si no sucede a mediodía que no salga el tomate, dejas de sembrar y jamás vuelves a intentar. Dices, no, porque no funcionó. El tomate yo lo ocupaba para mediodía, lo sembré a las 8 de la mañana. O sea, ¿qué pasa? Son mis notas. O haces, por ejemplo, tú cuando siembras esa semilla, ¿son tus acciones las que van a dar resultado? El acomodar la tierra. Es que no está dando resultado porque seguro acomodé la tierra mal. Y empiezas a acomodar la tierra diferente. Es que la tierra, yo creo que si la siembro de manera vertical, eso va a producir que el fruto salga o suceda mejor. Cuando nosotros sembramos una semilla, va a llevar paciencia, y una paciencia no en lo natural, sino divina. Van a llevar, ¿por qué? Porque hay una ley de vida, hay una ley natural que tiene que suceder, que tiene que llevarse a cabo. Vamos a Proverbios 14, 29. Oh, aquí lo tengo. Wow. 14, 29. Lo tenía. El que es paciente muestra gran discernimiento, escucha. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El tener paciencia, en la manera que el Señor se refiere en la Biblia, el tener esa paciencia divina, es tener sabiduría, es tener conocimiento en su deidad, en su palabra, en su poder, en lo que Él ha hecho en tu vida. Es el reconocer quién es Dios en nuestra vida y quién es Dios, Dios mismo. El que es paciente muestra gran discernimiento, y el que es agresivo muestra mucha insensatez. No sé si te das cuenta, pero cuando nosotros no tenemos paciencia, tendemos a ser agresivos, y mucha gente le dice, es que soy apasionado, y yo soy culpable, era culpable de eso. Según yo me identificaba con una persona muy apasionada en ciertas áreas, y la realidad es que era agresiva porque yo quería las cosas hechas ya. Yo tendía, y lo confieso en el nombre de Jesús, no quiero decir que todavía soy, yo tendía a ser muy impaciente con ciertas cosas y ciertas personas, porque yo esperaba, como yo lo estoy haciendo, entonces ¿por qué no tienes iniciativa? O sea, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué se te complican las cosas? ¿Por qué no haces esto? Y según yo, es que yo me apasiono. No, la realidad es que era una agresividad por mi impaciencia.
Es la realidad. Sí hay pasiones en nuestras vidas, a mí me apasiona lo que es todo lo que tiene que ver con el Señor, pero es diferente. Era una agresividad por la impaciencia que yo estaba practicando sin siquiera saberlo. Vamos a Proverbios, este fue Proverbios 14:29. Ahora vamos a Proverbios 16:32. Y está ahí enseguidita. Dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dormido propio que conquistar ciudades. Cuando nosotros pensamos que al llegar a ser una meta y cumplirla bajo nuestros propios hechos, porque pues Dios ya se tardó mucho, déjame le ayudo, cuidado, porque entonces estamos cayendo en lo que nosotros hicimos y no va a resultar. Yo leí algo muy interesante, no recuerdo quién lo escribió, pero hablaba de que cuando esa persona llegó a un árbol de olivo y vio un capullo de mariposa, le entró mucha curiosidad y al arrancarlo se dio cuenta que había algo de vida ahí. Lo tomó en su mano, lo quitó, lo tomó en su mano muy delicadamente y vio que había algo ahí moviéndose. Entonces se dio cuenta y recordó un estudio que tuvo. Y era un pequeño. Es una enseñanza que él aprendió cuando era pequeño. Él se acordó que era cierta temperatura o cierto calor que necesitaba el capullo, esa oruga que hizo su capullito. Él empieza a frotar no frotar con sus manos, sino con su aliento, a soplar sobre ese capullito y se da cuenta que está dando resultado. Está dando resultado y él sigue al punto que esa mariposa empieza a darse. A darse. Y cuando el capullo sale, cuando la mariposa sale del capullo, no puede extender sus alas porque no estaba lista. Él está emocionado, dice, ya va a salir esta mariposa, es posible. La mariposa extiende una de sus alas y él ve cuán transparente es esa ala y cuán sus patitas de ese insecto están sobre el abdomen, por así decirlo, de esa mariposa. Y al tratar de extender su otra ala, no sale como él espera que sale y se da cuenta en ese momento que la mariposa deja de existir. Y eso marcó su vida por años, porque esto lo escribió ya siendo un profesor. Dijo, y nunca se me va a olvidar que de haber podido experimentar con paciencia el crecimiento de ese capullo a una preciosa mariposa, yo lo quise adelantar con mis hechos y sostuve en mi mano a carcass, a una mariposa sin vida. Muchas veces nosotros pensamos que estamos siendo pacientes y la verdad es que estamos queriendo acomodar las cosas a nuestro parecer. Es que todavía no se ha dado esto. Y empieza la batalla en el lugar más susceptible y donde suceden todas las batallas emocionales, espirituales y de todos los sentidos en nuestra mente. Cuando nosotros estamos caminando y esperando algo del Señor, por eso es necesario que no te quedes sentado esperando la respuesta del Señor como esperando que la semilla dé su fruto, sino que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer en el Señor, seguir caminando sus promesas y su palabra. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Apúntalo ahí donde lo tengas o apréndetelo de memoria. De hecho, deberíamos de aprendernos, como decía el evangelista Ina Carboye, un versículo diario. Serían 52 versículos al año. Apúntalo o apréndetelo de memoria. Romanos 12:2 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y constantes en la oración. Y mostrar paciencia en el sufrimiento no es, no. El ser pacientes en el Señor conlleva creer en su poder. Quiere decir que creemos su palabra, creemos sus promesas, tenemos completa convicción de que su palabra es real, poderosa, viva y eficaz y va a regresar no vacía, porque su palabra no regresa vacía, sino que completa y cumple lo que la mandamos a hacer. Tener paciencia es
llave, es clave para que nuestra fe produzca fruto, para nosotros poder caminar en convicción y el Señor conteste. El Señor está viendo nuestro caminar. A Él le place cuando nosotros nos gozamos delante de Él y creemos en su palabra. Cuando tú le prometes algo a tu hijo y tu hijo se te queda así como que... Inclusive he escuchado muchas veces padres, y yo lo hice, que you think I'm lying? ¿Crees que estoy echando de mentiras? ¿Me estás llamando mentiroso? O sea, imagínate al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Papá Celestial, a nuestro Creador, a nuestro Yahweh. Cuando nosotros dudamos en nuestro corazón, le ofendemos al Señor. Vamos a Romanos 8:25. Y así vamos a alcanzar a hacerlos todos. Romanos 8:25. Aquí vamos. Romanos 8:25. Y dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra consistencia. Se lo voy a leer en otra versión. Vamos aquí a Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No, si les digo, a mí me encanta Romanos, me encanta Gálatas, me encanta Efesios, me encanta Reyes, bueno, todo. Pero si esperamos lo que no vemos, fíjense, si esperamos, no estoy diciendo si esperas y estás viendo, dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con longanimidad. ¿Pero qué es eso? Y saben que por qué me gustó, que fue una palabra muy compleja, porque no se nos va a olvidar, y cuando se atraviese una situación y queramos actuar y queramos caer en frustración, se van a acordar: longanimidad. Señor, tú eres fiel, tú vas a contestar, tú eres todopoderoso, tu palabra dice, y vas a recordar las promesas de nuestro Dios, y va a ser una sonrisa en lugar de sufrimiento. Es decir, el gozo del Señor es mi fortaleza, y en eso es clave también el gozarnos en su palabra, en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y eso nos fortalece, nos da una seguridad de que pues, si Dios lo hizo ayer, que no lo vaya a hacer hoy. Vámonos a Gálatas 6:8-9. Gálatas 6:8-9. Y está de Romanos enseguida. 6:8-9. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Vamos a leerlo en otra versión. ¿Están entendiendo? Tener paciencia es clave. No podemos desesperarnos. Es que el Señor no es ignorante. El Señor va a contestar. Él conoce las peticiones de tu corazón, pero para allá vamos ahorita. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestra paciencia no puede y no debe ser en nuestro esfuerzo. La paciencia humana natural no va a producir más que resultados temporales, y lo hemos dicho en otras ocasiones, y hemos hablado del enfoque natural y el enfoque divino, espiritual. Es necesario que entendamos la diferencia entre tener paciencia. Es que estoy teniendo paciencia no porque me frustro. Entonces la paciencia que estás practicando no es longanimidad, no es la paciencia divina de nuestro Dios, y vas a caer en desesperación. Hay muchas cosas que yo estoy esperando en el Señor, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Me gozo en lo que sucede ahorita y en lo que está respondiendo y en lo que Él ya respondió. ¿Es fácil? Para la carne no, para el Espíritu sí. Para la carne no, porque la carne quiere resultados así. Quiere resultados así. ¿Y qué es lo que hago mientras? Ora por los demás. Por eso que tú estás esperando, yo estoy segura que alguien más ora con fe por esa persona y el Señor va a moverse.
Salmos 37. Vamos a Salmos 37. Salmos 37. Del 1. Tengo aquí del 1 al 11. ¿Listos? No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia a los que hacen iniquidad. ¿Sabes que una de las cosas que yo he visto mucho que me sucedió a mí es, Señor, yo estoy orando por esto. Y mira, ella no te sigue o él no te sigue. ¿Y por qué yo sí? Porque aguas. No, 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 no. Si lo has hecho, Señor, nos arrepentimos en este momento porque hemos caído en desesperación y practicado envidia sin saberlo, Señor. Perdónanos porque tal vez hemos visto alguna respuesta en algún impío o en algún otro creyente, Señor, y hemos caído en envidia sin siquiera saberlo e inconscientes de nuestra actitud. Nos arrepentimos en este momento, Padre. Nos gozaremos con lo que se gozan, Señor, y seguiremos en petición por aquellos que están aún caminando una petición delante de ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos de verdad en lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. De verdad, chicos, porque no es bíblico ver cómo prospera aquella persona, sea incrédulo, sea creyente, y decir, ¿cómo a ellos sí? No. Eso es envidia, aunque no le envidio. No, sí es envidia. Lo queramos decir o no. Y aquí la Biblia dice que no nos impacientemos a causa de los malignos, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad. No. Nuestro enfoque debe ser en lo que el Señor está haciendo por medio de nosotros para con otros. Nunca se trata nada más de nosotros. El caminar cristiano va en contra del egocentrismo y el narcisismo. Eso no puede ir en nosotros. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, aleluya, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja ir la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el mal, observará su lugar y no estará allá. Pero los mansos, escucha bien, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos. El mansos viene de mansedumbre. Cuando ejercitamos paciencia divina, obtenemos mansedumbre. La mansedumbre muchas veces es confundida con debilidad. Ay, esa persona es así, no. Una persona no es débil por practicar mansedumbre, al contrario. Si has escuchado que dicen, ay, dice la Biblia que ser mansos, no mensos, pero de verdad estás entendiendo lo que estás diciendo, porque el ser manso requiere mucha fuerza, y muchas veces la gente le llama menso, en realidad, cuando se es manso. Por eso dicen eso. Pero la Biblia dice ser manso, no menso. Y si de verdad entendemos ese dicho, que nosotros no debemos de guiarnos por dicho, sino por palabra del Señor, es tener la fortaleza de nuestro Dios y saber cuándo actuar, porque de hecho llevamos una gran fuerza interior y una enorme convicción para enfrentar situaciones difíciles y adversas. Escucha, sin rencor o violencia o caer en cólera o en enojo. Eso es mansedumbre. El tener una fortaleza interior que viene de nuestro Dios y poder contener las emociones y saber cómo actuar precisamente no con el corazón, por eso dicen con la mente fría, y no necesariamente que esté fría, sino que estás dependiendo del Señor cuándo y cómo actuar y no caer en pecado. Por eso muchas veces caemos en pecado por la falta de paciencia. Longanimidad.
La longanimidad es la confianza plena en Dios, en su palabra, su plan para nuestras vidas y en su poder. En su poder, porque Él sí puede. Se refiere a la constancia paciente y la fortaleza de ánimo ante las situaciones adversas. Es una combinación de la paciencia, la constancia, el amor y la dependencia a nuestro Dios. Longanimidad. Si tú siembras una semilla, no te quedas ahí al frente, ¿verdad? No, tú sigues, tú confías en que la tierra hará su trabajo, el tú con regarla, el sol, todo hará su trabajo, pero no te quedas ahí pegado, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Una piña se tarda un año, si mal no entiendo. Un año y lleva cuidado. Sin embargo, te imaginas la persona esperando que la piña salga delante de la piña, un aguacate. El árbol de aguacate se tarda añales en dar aguacates. Imagínate la persona ahí, ay, ya dio la primera hojita. No, la persona sigue, sigue. Tu vida sigue, no te quedas sentado frente a la semilla que sembraste. Tú le das el cuidado. No está tu enfoque total. Tu vida no circula alrededor de esa semilla que sembraste. Tu vida sigue. Esa petición que trajiste delante del Señor, el Señor ya la conoce. Celébrala. Recuerden que fe no es negar la situación y hacer como que no existe. No, la fe es enfrentar la situación con la palabra del Señor, practicar nuestra paciencia, longanimidad y poder tener la victoria. A su tiempo sucederá. El Señor muchas veces hace las cosas instantáneas. Muchas veces nosotros no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Y el Señor está trabajando con nosotros si nosotros lo permitimos. El Señor trabaja en nuestras vidas y nos prepara para esa respuesta. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos orando confiando en el Señor y la verdad no, tenemos una rebelión dentro de nuestro corazón. Tráela delante del Señor, pídele perdón. Haz de saber, Señor, perdóname porque yo pensé que estaba orando y confiando en ti, mas sin embargo es una rebelión que tengo dentro de mí porque estoy molesto porque no ha sucedido. Perdóname, pero que sea de verdad, que sea un perdón genuino. Vamos a Salmos 94, por último antes de cerrar. Porque para Él 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. La impaciencia muchas veces nos lleva hasta hacer cosas apresuradas porque déjame decirte que el Señor es dueño del tiempo, del tiempo, del tiempo. Aún si tú piensas que vas tarde al trabajo, es que ya no alcancé a orar, mira la hora que es, detente y ora al Señor. Nunca canceles un tiempo de oración porque vas tarde. El Señor tiene el poder hasta para congelar el tiempo. Ay, Verónica, no, es en serio. Si un día te encuentras con la situación de que o oro o me voy al trabajo, voy a llegar tarde, te reto a que ores, que te tomes el tiempo, pares y digas, no, yo voy a orar. Y yo sé que voy a llegar a tiempo al trabajo. Y no va a pasar nada, ni mi jefe se va a molestar conmigo, ni mis compañeros, al contrario. Créeme, créeme. Voy a recibir testimonios de que, Vero, ¿qué crees? Yo así estaba y no sé cómo, pero mi jefe llegó mucho después de mí. De hecho, mi jefe llegó pidiendo perdón porque llegó tarde y me dijo, no, hombre, no te apures. O, oye, no te apures, hoy vamos a abrir más tarde. O, ¿cómo le hiciste para llegar antes que yo? El tráfico está fatal y tú, yo no encontré nada de tráfico. Deja que Dios trabaje.